¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener a Erika Rosek, licenciada en Comunicación Social, es realizadora audiovisual, se especializó en Brasil, México, Colombia y bueno, tiene una trayectoria muy importante a nivel nacional e internacional, multipremiada por obras como La Marcha, Cora, por el Fondo Nacional de las Artes, guionista, codirectora, directora, bueno, en fin. Erika Rosek, bueno, significa un gran valor para la ciudad de Santa Fe, es santafesina y vamos a hablar con ella en segundos aquí en Perfiles. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo te va? Hola, Guillermo, ¿cómo ¿Bien? estás? Bien, bien, muy bien. ¿Te muy animás bien. a contar cómo empezaste con esta historia? Sí, el camino es un poco largo. Ajá. Nunca pensé que me iba a dedicar al cine y sobre todo a ser guionista, pero siempre me gustó escribir. Parece como que contar siempre lo mismo, pero desde chica a mí me gustaba escribir, escribía cuentos. Intenté escribir una novela, pero bueno, apareció el cine en mi vida y empecé con el guión. Sí. Es un camino difícil poder hacer cine en Argentina, pero bueno, estoy en eso. ¿Y cómo es escribir un guión, por ejemplo? ¿Vos, en el guión te imaginás el final o en el guión van apareciendo historias que la vas recreando? En general, yo empiezo escribiendo sabiendo cómo va a terminar, pero en la medida que me meto en la historia, siempre termina cambiando. Realmente lo que uno planifica antes es como que en la medida que uno va escribiendo cambia solo, como si los personajes realmente comenzaran a tomar vida y a decirle a uno como guionista qué es lo que te están pidiendo en la historia. Claro. ¿Y escribís fundamentalmente o dirigís historias reales o historias basadas en la realidad? ¿No? Que Sí. No hay mucha diferencia, pero son tendencias, ¿no? En general siempre son cosas que me pasan de alguna u otra manera o que me tocan emocionalmente. Nunca escribo cosas que son ajenas a mí porque siento que no me generan emoción. Entonces siempre las historias empiezan con alguna vivencia personal que después se transforma en ficción y no es realmente lo que me pasó, pero siempre hay algo que me detona la escritura y es una vivencia o algo del otro que te motiva. Que me motiva, sí. Por ejemplo, la injusticia. Por ejemplo, la injusticia, el dolor en sus múltiples formas, cómo transitar el dolor y cómo transformarse después de eso. La vida de las mujeres en general me llama mucho la atención, por eso yo digo que soy guionista y soy feminista, soy madre. Entonces, desde ahí estoy atravesada un montón. No es que quiero escribir historias para mujeres, pero sí me interesa mucho que estén las mujeres en mis historias. Por eso las primeras historias que escribí estuvieron basadas en mis abuelas, en mis dos abuelas, ellas son como una gran inspiración. Y bueno, y de ahí en adelante. ¿De ahí puede surgir una palabra libertad o no? Sí. ¿De las mujeres o no? Sí. ¿Sí? Y además mi hija se llama Libertad. Sí. Así que atraviesa toda mi historia, sí, la libertad. Bueno, antes de hablar de tus trabajos, ¿no? Pero, a ver, una buena historia siempre termina en una buena película. Y otra pregunta. Una historia que podría ser cotidiana de la realidad, ¿puede ser una buena película también o no? Primero, no siempre las buenas historias terminan en buenas películas. Sí. Porque en general uno puede tener una buena historia, pero tiene que hacer un trabajo muy minucioso para que sea una buena película y tiene que negociar muchas cosas
para que esa película realmente interese y sea buena audiovisualmente. Eso es algo que yo también me tuve que ir como de alguna manera acostumbrando a que no todas las historias que para mí son geniales van a ser una buena película, sobre todo porque el camino para hacer una película es muy largo. Uno empieza un guión y pasan, en general, te dicen como mínimo 5 años para que vos ese guión lo veas filmado. Ajá. Entonces es un proceso de mucha negociación y de pensar en muchas aristas, que no es solo la historia, sino también cómo se va a filmar, en dónde se va a filmar, quiénes son los personajes. Y encontrar el personaje justo, más Sí. o menos acomodado al guión. Sí, y que no es realmente fácil, sea atractivo. Uno está consumiendo todo el tiempo historias y en realidad cuando va a ver algo está buscando algo que te atraiga. Y ahí, por eso no siempre la realidad puede ser acomodada para que sea una película. Hablame un poco de La Marcha. ¿Qué es La Marcha? ¿O qué fue La Marcha? La Marcha es el primer cortometraje que yo escribí, que gané el subsidio de Inca, lo filmamos con los fondos de Inca y lo codirigí con Agustín Falco. Es la historia de mi bisabuela, que ellos vivían en el campo y su padre las obligaba a trabajar lavando ropa para otras familias, que era como una costumbre de esa época, pero además ejercía violencia física sobre ellas. Eran 5 mujeres y una noche deciden escapar en el medio del campo, las 5 mujeres, las hijas, la mujer y un bebé, y atraviesan el campo toda la noche y llegan a la casa de un familiar y nunca más vuelven a ver a ese padre, que para su época realmente era una audacia. Una audacia. Y lo que más me llamaba la atención es que mi abuela nunca me lo contó como algo que le daba orgullo, sino que quedó tapado en la historia familiar porque a ellas no les daba orgullo haber hecho eso, tuvieron que rehacer su vida y no estaba bien visto esa rebeldía. Y bueno, me pareció interesante como traerlo a la actualidad, porque uno como mujer actual vive en un mundo que ya con muchas conquistas logradas, que antes no era así, antes las cosas más mínimas, faltaba la libertad en esas cosas cotidianas. Y bueno, la primera historia que hice, eso fue la primera historia que hice en cine. Claro. ¿Y cómo fue transmitiéndose esa noticia de tu bisabuela, a tu abuela, a tus padres, como para que vos te formes y te inspires en eso? Sí, mi bisabuela nunca me la contó, yo sí la conocí, tuve relación, pero ella nunca me contó esa historia. Y mi abuela me la contó una vez al pasar y yo era como más chica, no le di mucha importancia. Y cuando reacciono, ya más de grande, reacciono a la historia que me había contado, le vuelvo a preguntar y ella me lo contó con detalle y un poco se sintió liberada al darse cuenta de que era una gran historia y que había sido, realmente, gracias a eso, cambió toda la historia familiar y era la primera vez que ella sentía que alguien la escuchaba y de alguna manera le decía qué gran historia que vivieron y qué gran fortaleza tuvieron las mujeres, no tienen que sentir vergüenza, porque en el pueblo también estaba eso, la vergüenza de haber hecho lo que hicieron. Claro, pero a su vez la rebelión, que significó también un gesto muy importante, Sí. porque estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿no? Sí. Principios del siglo pasado, y uno se pregunta cuántas bisabuelas habrán estado Claro. en la misma condición, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, ni hablar. ¿Y Cora qué significa? ¿Cuál es el significado de Cora? Y Cora, bueno, es mi primer largometraje que escribí y que estoy esperando filmar. Cora es la historia de una mujer que cuando muere su marido se da cuenta que tiene un deseo que nunca lo pudo lograr porque su padre no la dejó y su marido tampoco, que es aprender a manejar un auto. Es también inspirado en una historia real de una mujer que conocí y que realmente lo hizo, que a los 85 aprendió a manejar con un instructor y ella lo primero que me dijo fue eso, que estaba totalmente liberada después de la muerte de su marido, pero no me lo dijo con un sentimiento de odio ni
ni de algo que el marido ejercía violencia sobre ellos, sino que culturalmente las mujeres de esa edad no manejaban porque no era para las mujeres. Sí. Y ella al hacerlo se dio cuenta de que podía hacer un montón de cosas. O sea, el manejo es un detalle o una excusa para que una mujer de esa edad se dé cuenta que se puede liberar o que puede hacer cosas que nunca hizo. Y Erika, ¿pensás que hay muchas más coras en la actualidad y muchas más bisabuelas en la actualidad? Vos como mujer y como militante del feminismo. Sí, yo creo que sí, a veces uno cree que ya está todo conquistado o que vivimos en igualdad, pero realmente nos faltan todavía muchos años. Pero a su vez tengo esperanza porque, bueno, tengo una niña, una hija mujer, y sé que ella está creciendo en un mundo que ya se miran las cosas distintos, que la militancia de las mujeres feministas ha logrado muchísimas cosas, y bueno, y tengo esperanza de que las cosas van cambiando para bien. Sí, pero digamos, en el interior de un hogar a veces Sí. pasan cosas que muchas mujeres no se animan a denunciar, ¿no? Incluso la mayoría de los delitos contra la integridad sexual se cometen en el núcleo familiar, ¿no? Es decir, cómo salir de ese círculo vicioso a pesar de los movimientos feministas, ¿no? De que se llegue a realmente una igualdad, ¿no? ¿Te lo has preguntado? Sí, sí, todo el tiempo, por eso también me gusta escribir estas historias, porque es una manera de empatizar con esas personas, y que cuando uno ve una historia, creo que las historias están para eso, para aprovisionarnos en la vida. Cuando uno ve una historia y se siente identificado, también puede animarse a hacer cosas que quizás no se anima. Cuando uno se ve reflejado en un personaje que está luchando por liberarse, por ejemplo, o un personaje que se siente preso de algo y trata de salir, yo creo que te da un poco de fortaleza. Es una historia, no va a cambiar el mundo, pero de alguna manera es un aporte cultural para que todos nos sintamos comprometidos con que tenemos que ser todos iguales y con que hay ciertas cosas que ya no pueden seguir pasando. Claro, pero en el caso de Cora, por ejemplo, tiene mucha fuerza la costumbre y la cultura. Sí. No tanto el abuso y el maltrato Claro. de tu bisabuela, sino en el caso de Cora forma parte de una concepción cultural que está cambiando, pero Sí, que todavía sí. estás encerrado en ese lugar, ¿o no? Sí, 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 y además porque es toda una generación de mujeres que realmente, no necesitan del hombre que le diga esto no lo podés hacer. Ellas no lo hacían directamente porque no estaba permitido en su horizonte, en su cultura, el poder hacerlo. Entonces es muy difícil cambiar eso. Pero bueno, veremos si esta historia inspira o no a que las mujeres puedan animarse, sobre todo. Una pequeña pausa, ¿te parece? Dale. Queda pendiente si estas historias pueden ser contadas, si son distintas contadas por una mujer que de un hombre, ¿te parece? Dale. Enseguida con Erika Rosek, aquí en Perfiles. Bien, seguimos con Erika Rosek, realizadora audiovisual, cineasta, directora, guionista, escritora, bueno. Tantas cosas. ¿Es una pasión para vos esto? Sí, es una pasión, sí. La verdad que sí. Lo disfruto muchísimo. ¿Lo disfrutas mucho? ¿Y es una pasión también el feminismo o no? Es una forma de vida. Me parece que es una visión del mundo y no sé si es una pasión. En realidad yo vivo bajo esas lógicas, no podría pensar otra forma. ¿Y crees que las generaciones más antiguas comprenden lo que fue el gran impulso de la juventud en este tema, en el movimiento de las mujeres? ¿O todavía están esos resabios de Cora y la marcha dando vuelta? Y yo creo que sí hay resabios. No es absoluto, lo cual es lógico, me parece, porque es ir contra
contra años y contra formas de pensamientos que no cambian de un día para el otro. Y tampoco uno puede pretender que todo el mundo piense igual y que sea absoluto ciertos pensamientos, pero a mí me parece que hay que darle un poco de tiempo y vamos por el buen camino en cuanto a la igualdad, estoy hablando, y de que no existan estos hechos de injusticia. Bueno, hubo rebeliones en el mundo, ¿no?, sobre este tema, incluso hasta los talibanes han prohibido los salones de belleza para las mujeres y sí, las rebeliones por la vestimenta, etcétera, y todo lo que significó también hasta el Mundial de Fútbol de Qatar, ¿no? Pero volviendo al cine, la óptica en este tipo de películas, en este tipo de guiones, ¿es distinta a la que puedes escribir un hombre que una mujer, en tu criterio? Yo creo ¿Tiene otra mirada la mujer? Yo creo que sí tiene otra mirada, y creo que es una mirada necesaria, pero lo que yo lucho en general es que la mirada de la mujer no esté solo puesta para hacer historias de mujeres. A mí me gustaría que en un futuro no digan la película feminista de Erika Rosseck, sino que la directora mujer Erika, sí, sino que sea la película en sí, que forme parte del cine, en donde incluya todas las miradas, las del hombre, la de la mujer, la de las disidencias. Lo que quiero decir es que es muy importante la mirada de la mujer, es diferente a la del hombre, por eso estamos luchando para que exista, porque de lo contrario, si no tenemos una historia sesgada y desde un lugar, lo cual es lógico porque yo hago cine y no tengo la mirada de un hombre. Pero a lo que voy es que a mí me gustaría es que sea como que haya paridad y que luchemos tanto porque existan las directoras mujeres, por ejemplo, que son muy pocas, porque a lo largo de la historia no era un lugar para ellas, y que llegue un momento en el cual ya no dividamos entre qué película está hecha por mujer y qué película está hecha por hombres. Es cierto, hay pocas mujeres, María Luisa Bember, pero hay pocas mujeres. Sí, hay pocas mujeres en dirección. Y en la parte técnica ni te digo, porque bueno, no era un lugar destinado a la mujer siempre estaba en producción o en la parte más estética de arte. Guión en la mayoría de las veces acompañada por un hombre, y dirección es el lugar en donde más cuesta que lleguen las mujeres. O sea, tu visión es una igualdad de derechos y no una pelea de hombres contra mujeres. Claro, y sí, muchas veces se ve esto como el enemigo. No, es que claramente no es así. El enemigo del hombre y que el hombre se eso es como rechaza el movimiento de igualdad de derechos. Esa es la visión que se tiene para justificar algunas cosas. Claramente claro, no es así. Yo, de hecho, trabajo con hombres, o sea, no hay ningún conflicto con eso. Pero sí uno tiene que luchar para que la mujer pueda llegar a determinados puestos que de otra manera no llega. Entonces yo considero que es muy necesaria la mirada que se está teniendo ahora de la mujer, porque son historias que si no se cuentan. Pero va a llegar un momento en el cual yo creo que va a haber justicia y paridad y bueno. Lo que pasa es que o sea, el argumento de estas dos películas que hablamos son argumentos reales, son basados en la vida real, sí, ¿no? Y esto ocurre. ¿Y tus futuros proyectos dónde están? Ahora estoy trabajando muy fuertemente en una serie de ficción que está basada en la inundación de Santa Fe. Gané una beca de la Fundación Carolina y voy a estar todo octubre y noviembre escribiendo el primer guión en España, en un curso que se hace desde hace 20 años y uno lo que hace es estar trabajando con asesores, productores y bueno, y así va como puliendo el guión, en este caso el primer capítulo. Y bueno, la verdad que estoy muy entusiasmada porque me parece que es una historia que tiene que ser contada, lo que ocurrió acá en Santa Fe. Pero a mí, sobre todo, lo que me interesa después de la pandemia es pensar en cómo las tragedias marcan la vida de las personas y cómo uno se
se transforma después de eso, o cómo puede seguir viviendo, cuáles son los diferentes caminos. Era muy chiquita la inundación de Santa Fe, ¿no? Yo tenía 19 años. Ajá. Sí, tengo recuerdos. ¿Y te marcó? A mí no me marcó tanto la inundación, me marcó mucho la pandemia. Y a raíz de eso y de tener contacto con gente que vivió la inundación, yo sé que no tiene nada que ver la pandemia con la inundación, pero a lo que va la historia de la ficción es como 20 años después, al personaje principal de la inundación, que es una mujer, como 20 años después las marcas de la inundación siguen estando en ella y cómo ella puede resolver ese pasado. Como te contaba al principio, a mí hay cosas que me pasan que me disparan ciertas historias. Y la inundación también mostró distintas caras. Sí. La cara de la solidaridad por un lado y también la otra cara de la miseria y el egoísmo por otro. Sí. Es decir, mostró también lo que es el reflejo de la sociedad, ¿no? Mostró las dos Sí, caras. sí, Es decir, cuando decís las tragedias marcan, y también marcó un quiebre social en la ciudad de Santa Fe, fundamentalmente, ¿no? Dividió la ciudad, partió la ciudad de Santa Fe, así que no creo que va a ser o sea, recordarlo tiene que estar en la memoria siempre, ¿no? ¿Y de pandemia vas a hacer algo alguna vez? Y de pandemia escribí un documental, es algo muy personal, un documental de autor se llama, donde cuento mi historia, porque mi papá falleció por COVID y bueno, a raíz de eso yo empecé a escribir un diario, primero lo que fue su mes de internación, y después todo el proceso de duelo. El documental trata un poco de eso, del proceso de duelo y de lo que significó esta tragedia colectiva, pero contada desde mi individualidad, desde lo que a mí me pasó. Y bueno, eso también está como próximo a salir con un fondo de Inca y bueno, veremos qué pasa. Son historias que hay que recrear en serio, sí, ¿no? Porque bueno, la vida también o sea, forma parte de las tragedias que nos ocurren, ¿no? Sí. Y tanto la inundación como la pandemia fue realmente una tragedia desde el punto de vista social también, ¿no? Sí, a mí lo que me interesa es contar historias que cuando uno las pueda ver también te den como esperanza o que uno se sienta acompañado, hacer comunidad con las historias, es decir, como que uno pueda verse en esas historias como espectador y contar cosas que realmente den esperanza o bueno, como que no estamos solos en el mundo, estamos acompañados, las historias para mí están para eso, o por lo menos lo que yo quiero contar. Gracias, Erika, muy amable, ¿eh? Gracias por estar. Erika Rosek. Bueno, gracias Maggie, Lauti, Agustín, hasta nuestro próximo encuentro, gracias.